Mamá. Mamá, ¿me escuchas? ¿Isabel? Mamá, soy yo. Isabel. He estado tratando de hablar contigo hace como media hora, pero como que tú no me escuchas. Mamá. ¿Eres tu hija? Sí, soy yo. Isabel, tu hija. Mami, ¿me oyes? Mamá, estoy viviendo en el... Mierda. ¡Ay, puta! Es más profundo de lo que parece, ¿verdad? ¿Qué? La caída. Quiero decir que es más profunda de lo que uno cree. Es verdad. Sin embargo, he oído hablar de hombres que se lanzan desde aquí y nadan hasta la orilla sin un rasguño. ¿Sin un rasguño? Ni uno. Es difícil de creer eso. Lo sé. Pero se ganan la vida haciendo eso. Bueno, pues como sea. Escuché que el año pasado una mujer lo hizo desde aquí mismo y nunca más volvió a salir. Además, esos pescadores deben ser clavadistas y experimentados. Y yo no soy ninguna de las dos cosas. Las posibilidades de que alguien como yo se salve son muy escasas. Bueno. Pero si de lo que se trata es de estar seguras, yo creo que el mejor lugar para hacerlo es allá. Ahí arriba. Sobre el asfalto, arriba de la carretera. Ahí no hay pierde. Gracias, tan considerada. Bueno, pero si lo que quieres hacerlo desde aquí, yo le recomiendo que se espere hasta mañana.
A esta hora la corriente es muy fuerte y seguramente se salva. La arrastra hasta la orilla. Bueno, ¿y quién diablos es usted? ¿La reina de las clavadas? Pues algunos me han llamado así, pero yo la verdad creo que es una exageración. ¿Sabe qué? Usted está loca, ¿sí? ¿Por qué no se va? Puede que tenga razón, linda. Pero si me lo permites, no soy yo la que está colgando de esa baranda. Mi nombre es Isabel. Escuche. A pesar de todo, usted parece ser una buena persona. Y le juro que en otras circunstancias nos hubiéramos sentado a charlar, hasta incluso tomarnos un café. Perfecto. Yo conozco un café que queda cerca y abre las 24 horas. Si nos vamos y nos damos prisa, Pero hoy es diferente. Y nada de lo que diga o haga me va a hacer cambiar de parecer. con que no es de por aquí, ¿verdad? Bogotá, si no me equivoco. ¿Y es que soy muy blanca o qué? No me malinterprete. Lo digo por el equipaje y por el abrigo, nada más. Aunque ahora que lo menciona, sí le vendría bien un poquito de sol. No es mi culpa. Toda mi familia parece de yeso. Oiga, yo tengo un amigo que tiene piscina en la casa. Si se baja de ahí, le prometo que mañana nos vamos a broncear todo el día. ¿Qué le parece, ah? Seguro debió ser eso. No estaba lo suficientemente bronceada y por eso me dejó. Ay, linda. No importa qué tan arreglada estés, ni qué tan bronceada estés. Si das con un patán, te va a cambiar por la primera escoba con patas que pase. Eso es un hecho. Hice todo lo que me pidió. Desde el colegio, a mis amigas, a mis papás. Y me vine hasta acá a buscarlo, ¿sabe? ¿Para qué? Para que al final se fuera con la primera que le cantó al oído. Bueno, ya nos vamos entendiendo. Pero véale el lado positivo. Por lo menos ya sabe que no es para usted. Sí, a veces es terrible saber la verdad, pero no hay nada peor que vivir engañado. Además, usted es casi una niña todavía, tiene tiempo y no ha pasado nada en últimas, ¿no cree? Todavía puede retomar su vida, volver al colegio, no sé. No esté tan segura de eso.
Mire, no le voy a decir que esto es lo mejor que le ha pasado en su vida porque ese no es mi estilo. Pero lo que sí puedo decirle es que esta no es la manera de hacerlo. Además, conozco mujeres que darían lo que fuera por poder vivir esto. Qué bien. Venga, porque más bien no hace el suyo y a mí me deja en paz. Créame, si pudiera volver a hacerlo, no lo pensaría. Pero tiré tantas veces de la cisterna que se me acabó el crédito. No era una máquina dispensadora después de todo. Lo siento. No tiene que hacerlo. Los dos se merecen otra oportunidad. Además, seguramente va a conocer otros hombres. Si de eso se trata, ¿no? Seguramente no tan patanes como este, pero todos son iguales. Pero lo que sí le puedo asegurar es que no se va a aburrir, se lo juro. ¿Ve? Ahora todo es de color. Perdón, ¿puedo? Es la Santísima Virgen María. Sé quién es. Cuida a los desprotegidos. ¿Qué? Usted no lo va a hacer. ¿Ah, no? ¿Y qué le hace creer eso? Su Dios. Él no perdona a los que lo hacen. Pues eso no es tan cierto. La otra vez le escuché decir a un cura que no todos los que lo hacen se condenan. Que algunos, los de corazón bueno, están obligados a ayudar a otras personas por un tiempo, hasta que les sean perdonados todos sus pecados. En cambio otros lo hacen por toda la eternidad. ¿Tiene dónde quedarse? Descuide. Me hospedó en un hotel a unas cuadras de aquí. Además, yo creo que usted ya hizo mucho por mí. Bueno. Le va a sonar un poquito duro lo que le voy a decir. Espero no volverla a ver por acá.
quiere hacer no es mi maldito problema. Mamá, ¿tú qué haces aquí? Te he estado llamando todos los días, pero tú parece que no me escuchas. Nunca me respondes. Ahora veo por qué. Tenía que intentarlo, mamá. No tenía otra opción. Es mi vida. ¡Mi vida! Yo sé que las cosas no salieron como yo esperaba, pero por lo menos lo intenté. No pierdes la costumbre. Él es como un árbol, sembrado a la orilla del agua. Da sus frutos a su debido tiempo y sus hojas nunca se secan. Nena, pronto estaremos juntas, nena. Pronto estaremos juntas. Escuché que el año pasado una mujer lo hizo desde aquí mismo y nunca más volvió a salir. Estaba tratando de hablar contigo hace como media hora, pero como que tú no me escuchas. Mamá, estoy viviendo en el... Pues eso no es tan cierto. La otra vez le escuché decir a un cura que no todos los que lo hacen se condenan, que algunos, los de corazón bueno, están obligados a ayudar a otras personas por un tiempo, hasta que les sean perdonados todos sus pecados. En cambio otros lo hacen por toda la eternidad.
siento, mamá.